Bendiciones para todos ustedes, estimados amigos. Esta mañana estamos agradecidos nuevamente con el Señor por todas sus bendiciones. Y es un verdadero privilegio el llegar nuevamente a ustedes, a sus hogares, el poder realizar esta transmisión. Y les invito para que me acompañen. Quiero invitarles a que tomen sus Biblias y veamos allá en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 3. Ahí es donde quiero que en esta mañana podamos tener una enseñanza, una reflexión en la palabra del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, de la siguiente manera dice. Espero que usted tenga ahí también su Biblia, porque la Biblia es nuestra guía, es la única y total autoridad en cuestiones de vida y fe. Así que dice la palabra del Señor así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta oportunidad vamos a tener un tiempo de reflexión en este pasaje de la palabra de Dios. Y nuestro tema para hoy es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a hablar de un personaje. Este personaje se llamó Nicodemo. Como ya vimos ahí en el versículo 1, este hombre, Nicodemo, fue a buscar a Jesús. Hay algunas cosas que son relevantes en la vida de este hombre, Nicodemo. El Evangelio de Juan describe a este personaje, Nicodemo, como un hombre muy religioso, pero no salvo. Se recuerda que hemos venido hablando acerca de la situación de una persona que está bien metida en su religión, y esto pues en contra de la salvación por fe en el único y suficiente sacrificio de Cristo. Pues Nicodemo era un hombre muy religioso. Y cuando vemos en la escritura, no se dice de él nada, cosas malas, todo lo contrario, se dicen solo cosas buenas de Nicodemo. Entonces, la única cosa que podemos rechazar de Nicodemo sería que él decidió ir a buscar a Jesús por la noche. Tal vez eso sería un acto de cobardía para algunos. Pero quizá esto también se debió debido a que el Señor estaba en medio de las multitudes mucho tiempo durante el día. Casi todas las horas del día se las pasaba con las multitudes. Y este hombre, Nicodemo, necesitaba una entrevista con él mucho más amplia, un tiempo con él a solas. Pero cuando vemos en la escritura, todo indica que Nicodemo era un hombre moral, era un hombre religioso, era un hombre bien educado, era un hombre cumplidor de la ley y fiel a su congregación. Pero, insisto otra vez, este hombre no era salvo hasta ese momento.
Le faltaba una cosa. Le faltaba una cosa. Le faltaba el nuevo nacimiento. Le faltaba el nuevo nacimiento. Quiero comentar algunas cosas de Nicodemo. Nicodemo, según vemos en la Escritura, Nicodemo era fariseo. Y cuando se dice que Nicodemo era fariseo, se entiende que era miembro de la más respetable organización religiosa de su época, así como lo era Pablo en aquel tiempo, o Saulo de Tarso más bien. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de Nicodemo? Nicodemo era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo gobernante de la religión de sus días. Era la élite que gobernaba los aspectos religiosos. Y cuando pensamos en el nombre Nicodemo, es significativo, ¿sabe? El nombre Nicodemo, si alguien se llama Nicodemo, déjeme decirle algo, si usted no sabe, el nombre Nicodemo está compuesto de dos raíces griegas. La primera es Nico. Nico es igual a triunfo en el griego. Y la segunda es Demos. Demos, que significa público, significa gente. De ahí viene aquel nombre democracia. Entonces, cuando vemos el nombre Nicodemo, debe entenderse, en otras palabras, que este hombre era un triunfador en su vida pública. Y Nicodemo era admirado y todos le tributaban honores. Le reconocían como un maestro entre los judíos. Usted puede ver ahí en el texto, en la palabra de Dios, en el versículo 10 de este capítulo. Jesús le dice a él, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que el propio Señor Jesús se refirió a él como un maestro. Entonces, todas esas cualidades de este hombre Nicodemo, en verdad son bastante llamativas. Y son importantes, por supuesto. Pero con todo esto que se dice acerca de Nicodemo, otra vez digo, Nicodemo no era salvo. No era salvo. Él era un hombre respetable, era un gobernador entre su pueblo, era maestro de Israel, era hombre religioso, pero no sabía nada del nuevo nacimiento y no era salvo. El Señor Jesús le dijo en el versículo 3 de la lectura que hemos tenido, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense esa afirmación del Señor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, con toda la preparación que tenía él, intelectual, religiosa, con todas y las buenas obras que él realizaría, con todo esto, Nicodemo no sabía nada acerca del nuevo nacimiento. Y por lo tanto Nicodemo, otra vez insisto, Nicodemo no era salvo. Así que otra vez vemos a un hombre. Este hombre Nicodemo es el ejemplo del hombre religioso. Pero una característica importante que vemos en Nicodemo es que, según vemos, según entendemos, Nicodemo, con todo y ser religioso, él no se sentía satisfecho. Con todo y su fervor y sinceridad en su religión, pero aún así Nicodemo no tenía la seguridad, no experimentaba paz en él. Nicodemo sentía un vacío y un terrible temor del futuro. Este hombre no se sentía satisfecho con su religión, sencillamente, ¿por qué no? Porque necesitaba a Cristo.
cualquier persona que el día de hoy solamente esté involucrado en una religión, déjeme decirle que esa religión no le salva. Esa religión incluso no le va a dar certeza, no le va a dar seguridad del porvenir, del futuro. Y como Nicodemo llegó a reconocer que los actos externos, o sea, las obras que él hacía, no eran suficientes y que todas sus obras buenas, que impresionaban indudablemente a los demás, esas obras no lo podían preparar para presentarse ante Dios al final de sus días. ¿Está usted preparado para enfrentarse a Dios al final de sus días? ¿Cuántos días vamos a tener sobre la tierra? ¿Cuánto tiempo más nuestros pies van a pisar este mundo? Ahora, Nicodemo, con todo y su religiosidad, él sabía que estaba en algo equivocado. Él sabía que no estaba esa religión en la cual estaba, la religión del grupo fariseo. Él sabía que esto no le iba a dar ninguna seguridad en el futuro. En algunas ocasiones, otra vez, esto ya lo he mencionado, pero en algunas ocasiones cuando estamos compartiendo el mensaje de salvación en Cristo, a alguna persona se le pregunta, ¿qué va a hacer de usted después que usted termine su existencia en este mundo? ¿Qué va a hacer con usted el día que muera? ¿A dónde va a ir su alma? Las personas dicen, no sé, allá Dios sabrá. Estimados, esta es precisamente la manera de respuesta que muchas personas tienen cuando solamente llevan una religión, cuando solamente están entretenidos con una religión. Déjeme comentarle lo distintivo de lo que es el Evangelio, lo distintivo que es el Evangelio de salvación que proclamamos. Cristo nos enseña que podemos conocer a Dios por la unión hecha entre Dios y el hombre. ¿Cómo es eso, dirá usted? Esta unión tuvo lugar mediante el Señor Jesucristo, por cuanto Cristo es a la vez Dios y es hombre también. Cristo constituye el único medio de unión entre Dios y el hombre. Se recuerda aquellas palabras que se encuentran ahí en la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Palabras elocuentes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo es quien ha efectuado esta unión entre nosotros, los hombres, y Dios. Otro pasaje, ahí mismo, otro versículo, ahí mismo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El versículo 9 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las obra. Jesús dice claramente estas palabras. El versículo 9, antes dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. Póngale atención a esas palabras. El que me ha visto, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que Jesús, Él es quien realizó esta unión. Y esta unión tuvo lugar en ese momento cuando Cristo Jesús dio su vida en la cruz y cuando nosotros hemos creído por fe a ese milagroso sacrificio de Jesús que quita el pecado del mundo. Jesús dijo también allá en el capítulo 10 de ese Evangelio de Juan, estas palabras en el versículo 30. Véalo usted por favor en su propia Biblia. El Evangelio de Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Así que este es el distintivo del Evangelio.
Jesús es quien ha hecho posible. Él nos enseña que nosotros podemos conocer a Dios porque la unión ya está hecha entre Dios y el hombre. Pero lo que hace falta en los hombres, en la mayoría de los hombres, es reconocer por la fe este sacrificio de Cristo. Por eso el evangelio que predicamos no es un sistema religioso, sino el evangelio que predicamos es, su esencia es Cristo mismo. Cristo es una persona, Cristo Jesús, Dios mismo en forma de hombre. Así que Cristo nos revela al verdadero Dios y a través de su muerte en la cruz ha hecho posible de que seamos uno con Dios. Solo fíjese esta grande y maravillosa revelación de la palabra de Dios. Ahora, esto es para conocer lo distintivo que es el evangelio en comparación con las religiones del mundo. Pero cuando volvemos a la experiencia de Nicodemo, nacer de nuevo, eso es lo que Jesús le dice. Único requisito, estimados hermanos y amigos, único requisito para poder entrar al cielo es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús dijo a Nicodemo. Dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aún usted puede considerar muchas iglesias llamadas cristianas, pero si las personas ahí, en esta congregación, no han nacido de nuevo, ellos no van a entrar en el reino de los cielos. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Así que ese es el distintivo del evangelio. Y para poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que entrar en esa unión con Dios por medio de Jesucristo. Otra vez le repito, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la unión. Es ese enlace que nos lleva al Padre. Cristo, porque Él es Dios mismo. Porque Él es Dios encarnado. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que es necesario nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo le refirió a Nicodemo estas palabras. Le dijo en la parte que nos corresponde acá, dice, de cierto te digo. Bueno, aquí dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay algo aquí que hacer notar en esta expresión. Esa palabra o esa expresión, nacer de nuevo. Recuérdense que nuestra Biblia en español es una traducción de otra Biblia en inglés. Y esa Biblia en inglés es una traducción del original en la Biblia. En este caso del griego al inglés y de inglés a nuestra lengua español. Pero algo interesante es que la expresión nacido de nuevo, que hay que nacer de nuevo, literalmente quiere decir nacido de lo alto. Nacido de allá arriba. Del griego anotén es como se escribe. Es la transliteración. Del griego anotén, que significa de arriba. Es decir, de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de nacer de nuevo, significa nacer de lo alto, nacer de allá arriba, nacer de Dios. El apóstol Juan escribió otras cartas que llevan su nombre. Y quiero leerle la tercera carta, la primera carta de Juan, capítulo 5, y el versículo 1. Oiga lo que dice. Estoy en primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, el mismo apóstol Juan, en otro de sus escritos, en sus cartas, él se refiere a este nacimiento. Él se refiere a que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, esto nos va llevando precisamente al punto al que el Evangelio quiere que nosotros, que todos los hombres tomemos en cuenta. Que tenemos que creer, que tenemos que confiar. Entonces, cuando recordamos acerca de nuestro primer nacimiento, o sea, el nacimiento natural, ahí sí que fue un nacimiento natural, como hombres. Pero los que hemos creído, los que hemos confiado, los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, reconociéndole como nuestro único y suficiente Salvador, entonces experimentamos ese segundo nacimiento, ese nacimiento de arriba, ese nacimiento de lo alto, ese nacimiento de lo espiritual. El nacimiento natural lo hace a uno miembro de la raza caída, pero el nacimiento espiritual lo constituye al ser humano miembro de una raza redimida. El nacimiento natural le da al hombre la naturaleza corrompida y pecaminosa de la raza de Adán. Pero el nuevo nacimiento le da una parte de la naturaleza del origen divino. Y en el nacimiento natural también, cuando se nace, se nace pecador. Dirá alguien, pero los bebés son inocentes, los niños que nacen son inocentes. Por supuesto. Pero este niño seguirá creciendo, seguirá discerniendo más adelante entre lo que es el bien y el mal, y en el futuro mostrará lo que es su verdadera naturaleza. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo nos atrevemos a afirmar tal cosa? En el libro de Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 5. Yo le voy a leer aquí un versículo muy importante. Y el versículo número 12, oiga lo que dice. Dije Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el nacimiento natural, qué alegría cuando viene ese nuevo bebé a la familia. Bienvenido, ¿verdad? Pero, de acuerdo a la Escritura, ese nuevo nacimiento se nace ya con la imputación del pecado. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo, cuando viene el nacimiento espiritual, entonces se nace a una nueva vida. Se nace santificado por la gracia y por don de Dios. Y esto, estimados hermanos y amigos, esto es algo imposible para las religiones. Es algo imposible para la religión darle a sus seguidores, es decir, hacer que sus seguidores nazcan de nuevo. Y sabe, a Nicodemo le fue bien difícil, con todo y su religiosidad, con todo y sus conocimientos, con todo y ser fariseo. A Nicodemo le fue bien difícil entender esto del nuevo nacimiento.
Y Nicodemo inmediatamente presentó su objeción, ¿se dio cuenta? Quiero leer el versículo 4 del Evangelio de San Juan. Capítulo 3, versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, la religión jamás le va a enseñar lo que tiene que hacer para nacer de nuevo. Sencillamente porque la religión no sabe, o si lo sabe, se lo guardan porque no les conviene. Y déjenme decirle que eso ha pasado por siglos con las religiones en el mundo. Han querido opacar el plan de salvación en Cristo para todos los hombres. Y no les explican, no les muestran con claridad lo que la Escritura dice para poder llegar al cielo. Más bien lo que les enseñan a sus seguidores es que para alcanzar al cielo tienen que hacer buenas obras, tienen que dar ofrendas, tienen que dar limosnas, tienen que hacer esto, tienen que hacer ciertas ceremonias, ciertos ritos, lo cual no tiene ninguna validez delante de Dios, porque estarían haciendo las cosas conforme a Caín. ¿Se recuerda? Aquel que presentó el fruto de la tierra, una ofrenda a Dios, pero Dios la rechazó. Entonces, cuando Nicodemo no entendió eso de nacer de nuevo, Cristo le respondió ahí mismo en ese versículo 5. Espero que tengan su Biblia abierta al Evangelio de Juan capítulo 3. En el versículo 5 leemos: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese bien, Jesús le explica. Primero le dice: Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo dice: bueno, eso no es posible. ¿Puede acaso entrar alguien por segunda vez en el vientre de la madre y volver a nacer? El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y Jesús se lo hace ver a él más adelante. Entonces, pero le explica: bueno, Nicodemo, si no sabes qué es nacer de nuevo, yo te explico. Para nacer de nuevo tienes que nacer de agua y del Espíritu. Si no, no puedes entrar al reino de Dios. Y probablemente Nicodemo se quedó más confundido que al principio. Bueno, dijo, no se puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre, obviamente. Pero tú dices que tengo que nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué significa eso? Ahora, ese es el gran dilema precisamente de las religiones. Y así como para Nicodemo, así como para este hombre religioso, le fue difícil entender esto, es posible que a muchas personas, a muchos de nuestros amigos, les ha hecho un poco difícil entender qué es esto de nacer de nuevo, qué es esto de tener un encuentro personal con Jesús, qué es esto de aceptar, o como dicen muchos, qué es esto de levantar la mano. Por supuesto, eso es un decir nada más. Pero lo que Jesús les está diciendo, lo que Jesús está tratando de enseñarle a Timoteo, es que el hombre debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Eso es claro. Lo segundo es que la salvación es del Señor. Y solamente el Espíritu Santo puede abrir los ojos del pecador, quien no puede ver que necesita de una nueva vida de lo alto. Ahí es donde yo veo algo muy importante, porque Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Algunos piensan que esto tiene relación con el nacimiento natural, porque al final de cuentas venimos ahí en esa bolsa que se rompe antes del nacimiento y cae esa agua. Pero no es eso. Esto va más allá. Es un asunto espiritual. No tiene que ver nada con lo natural. Como la parte del espíritu tiene que ver con la parte espiritual,
El asunto del agua aquí no tiene que ver con esta agua. Tiene que ver no con esta agua. Esta agua aquí es un símbolo de algo precioso. Ahora bien, vamos a ver qué es esto. El hombre debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y ese nacer de nuevo únicamente lo puede alcanzar mediante Jesucristo. Y créame, voy a estarle repitiendo este verso. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, Jesús, el camino al cielo. ¿Se da cuenta? Las obras del hombre, camino a la condenación. Así que la salvación viene del Señor. Por eso explicábamos anteriormente que la palabra nacer de nuevo tiene que ver literalmente, tiene que ver con esta expresión: nacido de lo alto, nacido directamente de Dios, porque la salvación es obra de Dios. Entonces, pero el Espíritu Santo de Dios es quien hace esa obra en el hombre. El hombre, la Escritura lo dice allá en 1 Corintios, capítulo 2. El hombre está con una venda puesta en sus ojos, pero es una venda no natural, es una venda espiritual, que no le permite ver el resplandor del Evangelio. Pero el Espíritu Santo viene y obra en la persona que no ha venido a Jesucristo. Y el Espíritu Santo puede abrir los ojos del hombre y le puede dar esa nueva vida. ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo hace Dios para efectuar entonces ese nuevo nacimiento? Jesús dijo: el que no nace de agua y del Espíritu. Claramente lo dice el versículo 5. Entonces, el hombre necesita nacer del agua y del Espíritu para ser salvo, para ir al cielo. Pero esa expresión agua es una expresión que yo quiero en esta hora dejar en claro. Agua es simbólico en esta pasaje. Y con esta palabra simbólica, Jesús trata de explicar cómo se produce el nuevo nacimiento. Fíjese bien, por medio de la acción de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, cuando es iluminada, cuando es hecha vivificante por el Espíritu Santo. Hay un pasaje, bueno, hay más de un pasaje, pero quiero llevarle, si puede ahí en su Biblia, busque el libro de la carta de Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 5 es Efesios capítulo 5 y versos 25 y 26. Leemos de esta manera. Si no tiene Biblia, escuche con atención, pero si tiene Biblia, póngale atención a la lectura. Pablo enseñando a las parejas acerca del amor que Cristo tuvo para con la iglesia, el cual debe ser semejante del marido hacia la esposa. Pero vea lo que dice, lo cual quiero que tomemos en cuenta. El verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Podemos purificarnos, podemos limpiarnos nuestro cuerpo con agua, pero nuestro ser espiritual no se puede limpiar
sino solamente con la acción poderosa de la palabra de Dios. Esa palabra que el Espíritu Santo toma para convencer al pecador, para llevar al pecador a entender su condición y hacerle sentir la necesidad de la búsqueda del Salvador. Así que el apóstol Pablo declara ahí muy elocuentemente que la iglesia, que todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, y déjeme aclarar algo. Cuando digo la iglesia, ¿a qué iglesia me refiero? Me refiero a la iglesia de Cristo, no a aquellos grupos que se llaman iglesias, sino no a aquellas organizaciones que se llaman iglesias, sino me refiero a aquel grupo, aquel remanente que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, aquel grupo que ha creído de verdad en el perdón de pecados, aquel grupo que ha reconocido su condición de pecadora. Hoy, entonces, esta es la iglesia de Cristo. Y entonces Cristo se dio por ella para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra. Por el lavamiento del agua y la palabra, ¿se da cuenta? Entonces quiere decir que la palabra de Dios juega un papel muy importante, porque aquí contiene la voluntad de Dios. Y cuando usted escucha la palabra de Dios, quiera el Señor tener misericordia de usted y el Espíritu Santo esté obrando en su corazón y en su mente para hacerle entender que solamente por creer a lo que esa palabra revela acerca de Jesucristo, usted entonces va a experimentar este nuevo nacimiento. Tenemos otro pasaje que encontramos en otro libro de la Escritura, el cual lleva por nombre la carta de Tito. La carta de Pablo a Tito. En el capítulo 3 y verso 5 dice así. Dice, nos salvó, dice Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Oiga bien, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una palabra importante ahí, habla del lavamiento. La palabra de Dios entonces es esa agua. La palabra de Dios es esa agua a la cual se refiere Jesucristo cuando le dice a Timoteo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estimados hermanos y amigos, Jesús está enseñando entonces que el nuevo nacimiento se produce cuando el mismo Espíritu Santo hace eco de la palabra de Dios que está siendo predicada y la aplica al corazón del pecador, convenciéndolo de su pecado y mostrándole que solo por la fe en el Señor Jesucristo puede ser salvo. Yo quiero terminar con este momento de reflexión y le quiero llevar a que consideremos nuevamente algunos pasajes de la Escritura para entender esto de la obra, de la operación de la palabra de Dios como un agente lavador, como un agente limpiador del pecado del hombre. Efesios capítulo 1, versículo 13. La iglesia conoce estos versículos, son muy conocidos. Pero oiga lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ve usted ahí la acción salvadora de la palabra de Dios? Esa palabra de Dios que emana el evangelio. Aquí Pablo dice que ellos, los creyentes a quienes dirigió la carta, ellos oyeron la palabra de verdad
y creyeron al evangelio de salvación, y entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la palabra es importante, importantísimo. Allá en el libro a los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10 y verso 17, un verso muy conocido para el pueblo evangélico, para el pueblo cristiano evangélico, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin atención, sin entender lo que la palabra de Dios dice, usted no puede nacer de nuevo. Dios no puede obrar el nuevo nacimiento en usted si no cree, si no entiende y recibe por fe lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y un último versículo que encontramos ahí mismo en el Evangelio de Juan es el versículo número 24 del capítulo 5. Vea, Juan 5, 24, que dice así: de cierto digo, Jesús hablando, de cierto digo, el que oye mi palabra, oiga bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es claro, la palabra de Dios es quien hace esa obra de conversión. La palabra de Dios es esa simiente de la cual el apóstol Pedro declara. Quiero por favor abusar del tiempo, pero es muy importante. El apóstol Pedro habla en el capítulo 1 de su primera carta. El capítulo 1 de la primera carta de Pedro, verso 23, él dice, capítulo 1, versículo 23 de la primera carta de Pedro. Pedro dice: siendo renacidos, la palabra renacidos es renacer, ¿verdad? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que, ¿qué tiene que hacer para nacer de nuevo? Si en su religión no le han enseñado cómo tiene que hacer para nacer de nuevo, yo le digo en esta mañana, yo le digo en esta hora tan importante, para nacer de nuevo, usted tiene que dejar únicamente que la palabra de Dios le hable. El Espíritu Santo está usando la palabra, está haciendo eco en su vida. Y la Biblia dice que el hombre es pecador. La Biblia dice que cuando Adán pecó, el pecado pasó y se transmitió a todos los hombres hasta el día de hoy. Y ese pecado sigue en nosotros, y ese pecado es lo que no nos puede dar la libertad de tener acceso ante la presencia de Dios. Nuestras obras no tienen mérito delante de Dios, porque la salvación viene de lo alto. El nuevo nacimiento es operado por Dios, pero cuando nosotros tenemos fe en lo que la palabra dice, muchos se atreven a negar la veracidad. Muchos se atreven a decir: este es un libro común, pero es la palabra revelada de Dios para nosotros los hombres. El oír de esa palabra le va a conducir a la fe. Y dice la palabra, Jesús dijo: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Estimados todos, amigos y hermanos, nosotros que hemos creído, nosotros que confiamos y permitimos esa obra poderosa de la palabra en nosotros, en verdad hemos experimentado ese cambio. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en adelante son hechas nuevas. Pero para eso necesitamos creer a la palabra para que el Evangelio haga su obra total de salvación. Crea en Jesús y será salvo. Yo solo quiero, antes de terminar este momento, recordarles qué es lo que usted debe hacer
para recibir el perdón y para que Dios haga de usted esa obra en usted, ese nuevo nacimiento. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios solamente se entra a través de Jesucristo. Para entrar en el reino de Dios usted tiene que creer a lo que la Biblia dice, confiar que el sacrificio de Cristo fue suficiente cuando Él tomó su lugar y mi lugar en la cruz. ¿Y qué debe hacer hoy? Es un asunto de fe. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Déjeme parafrasear esto. Si usted en verdad confiesa a Jesús con su boca y cree, en ese momento Dios va a operar ese nuevo nacimiento, ese nacimiento que está siendo originado por medio del agua y del Espíritu, porque es el Espíritu que está haciendo la obra en usted. Yo voy a orar en este momento para terminar, y si usted quiere hacer esa obra, o si Dios ha hecho en su corazón en este momento, le ha redarguido, le ha llegado la palabra de Dios, ha tocado a su corazón, yo le invito para que me cuente después de esta prédica y me envíe un mensaje por el Facebook. Voy a darle gracias a Dios y ahí terminamos. Padre bendito que estás en los cielos, en esta tarde y en esta hora, te alabo, Señor, y te glorifico por la palabra proclamada, por los hermanos y amigos que han escuchado, que han visto. Y clamamos, Señor, por nuestros amigos, porque ellos necesitan, amado Dios, tanto como todos los seres humanos, de tener un encuentro personal. No sabemos el momento de la muerte. La pandemia misma ha cobrado miles de vidas en todo el mundo y seguirá cobrando. El hombre no tiene la vida comprada, como sabemos, pero que al menos la persona, el hombre, esté preparado para aquel encuentro al final. Dios amado, ponemos pues en tus manos benditas a cada una de las personas, que tú les sigas fortaleciendo y ayudando en todo. Bendito Dios, proveyéndoles. Y todo te lo rogamos con acción de gracias mediante el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén. En una futura oportunidad nos volvemos a ver, estimados amigos y hermanos. Dios quiera bendecirles rica y abundantemente. Esa es mi oración.